Hola, mucho gusto. Mi nombre es Patricio Cabrera. En este video tutorial quiero enseñarte sobre los diseños de investigación científica. Existen tres tipos de diseño de investigación que obedecen a la tipología general, que sería los cualitativos, los cuantitativos y los mixtos. Quiero invitarte en este video a reflexionar sobre ellos, a identificar tu video para que puedas elegir el software adecuado, la estadística adecuada y en su defecto, si es un estudio cualitativo, pues también puedas aprovechar un software y la hermenéutica o el software de análisis cualitativo apropiado. Al menos te recomendaré dos. Empezaremos por señalar, manifestar concretamente que los diseños de investigación nos sirven para identificar qué tipo de métodos concretos vamos a utilizar para el análisis de nuestra data. No se trata, obviamente, de datos relativos al diseño de tesis o el anteproyecto. No es lo mismo. Esto es algo muy específico y que traen todos los diseños, al margen de las normativas. Existen diseños de las diversas corrientes, así que ustedes tienen que saber cuál de ellos es el más apropiado. Bien, pasaré con los primeros. Voy a basarme, por una parte, en los textos de Hernández, Fernández y Baptista, que es un texto muy divulgado. Esta es la sexta edición del año 2014, y una panorámica muy general de los diseños de investigación nos diría lo siguiente. Primero, en los métodos cuantitativos existen los diseños experimentales, no experimentales y los estudios cuantitativos con varios diseños. ¿De qué se trata esto? Se trata fundamentalmente de estudios que utilizan la estadística. Esos son los estudios cuantitativos. Y dentro de los estudios experimentales nos referimos propiamente a aquellos en los que existe alguna intervención y tienen mediciones. Sí, es decir, existe una muestra lo suficientemente controlada como para poder realizar una medición inicial, final o solamente una medición o tomar datos ajenos y bases de otras personas que los levantaron, etc. Entonces, sobre estos temas concretamente tienen que ver los diseños. Y en los métodos cualitativos, en cambio, nos referimos ya a otras cuestiones que son de índole mucho más abierta y con un trabajo relajado en el sentido de que no requiere de mayor control. A esto nos referimos con la teoría fundamentada, el diseño etnográfico, narrativo, fenomenológico, de investigación-acción, los estudios cualitativos, etc. No se trata de un método más fácil, no se trata de ninguna manera de hacer un desprecio por un método u otro. Cualquiera de los dos, dependiendo de las necesidades, son útiles. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tener claro, digamos, es que los métodos cuantitativos van a emplear estadística y los métodos cualitativos, sobre todo, van a hacer un análisis de texto, de audio, de imagen, pero no necesariamente recurren a la estadística. Cuando lo hacen, entonces se habla de estudios mixtos. Vamos a ver los estudios mixtos. En este caso, son estudios concurrentes, secuenciales, de conversión y de integración. Sobre todo los concurrentes y secuenciales son los más empleados en maestrías, doctorados. ¿Sí? Bien, vamos, entremos un poco más a fondo en el tema cuantitativo. Los diseños cuantitativos. Dentro de los diseños, perdón, lo fijamos. Los diseños cuantitativos. En los diseños cuantitativos tenemos concretamente a los siguientes. Nos basamos todavía en el texto de Hernández, Fernández y Baptista. Los cuantitativos se van a referir concretamente a los estudios, por un lado, los experimentales. En los experimentales vamos a tener a los preexperimentos. En un preexperimento hay que tener en cuenta que el control es mínimo. Por ejemplo, digamos que quiero hacer una intervención en un grupo de estudiantes
en quienes quiero ver el nivel de acoso escolar. Entonces puedo hacer una medición inicial del acoso escolar y una medición final del acoso escolar. Pero ese grupo ya estaba conformado. Soy el profesor de sus estudiantes, es decir, ya tengo un sesgo de ese grupo y no tengo interés en controlarlo comparándolo con nada más. Solo comparo la situación inicial y final. Preexperimento, mínimo control. Un cuasi experimento, en cambio, podría ser, por un lado, por ejemplo, haber aleatorizado los datos y simplemente medir inicial y finalmente, o en su defecto, haber realizado con otro curso. Mido acoso escolar inicial, acoso escolar final, en un grupo de intervención y en otro de control, simplemente no intervengo, pero mido la situación inicial y la situación final. Al final, las diferencias entre la situación inicial y final del grupo de intervención y de control, comparo. Y este ya es un cuasi experimento. ¿Sí? Sí, ahí tienen dos ejemplos de cuasi experimentos. Vámonos con los experimentos puros. En los experimentos puros, en su defecto, en cambio, estamos más preocupados ya del control. El control es mucho más riguroso. Esto es un control de laboratorio prácticamente y requiere, obviamente, de tener los participantes tomados al azar, pueden ser tomados al azar o emparejados, es decir, dos estudiantes con el mismo rendimiento, las mismas condiciones, y les divido un grupo y otro grupo, o simplemente al azar, considerando la situación de todos los estudiantes iniciales para que ellos puedan, a su vez, formar parte del estudio en las mismas condiciones, grupo A, grupo B, grupo C, los grupos que ustedes quieran controlar y dependiendo también de los experimentos que quieran realizar en los diversos grupos. ¿Sí? Entonces aquí no solamente que va a haber un grupo de control y un grupo de intervención, sino que además de ello, principalmente están los participantes seleccionados al azar. Las intervenciones van a depender de cada circunstancia, pero en el grupo de los experimentos puros el control es mucho más grande. Bien, esto en cuanto a los estudios experimentales. Ok, nos vamos a ir con estudios no experimentales u observacionales, también se les conoce así. Estos estudios, a su vez, en cambio, tienen por un lado los transversales, ¿sí? Y por otro lado los evolutivos. Un detalle de los transversales es justamente que se recoge en un único momento los datos. Es decir, por una sola ocasión son tomados los datos y por eso se los denomina transversales. Bien, no vamos a ahondar en ese detalle, solo ya sabemos que son transversales porque se realiza una sola medición. ¿Sí? Bien, dentro de los tipos de los transversales, vamos a ver que particularmente existe una cuestión que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional. Estos de acá simplemente han sido un añadido para hacer mención de otros diseños. Señalemos a los estudios exploratorios como aquellos que simplemente no se conoce mucho sobre el tema y empiezo a hacer mediciones que no son muy seguras. En cambio, los descriptivos son mediciones sumamente seguras, existen instrumentos validados, por lo tanto, me atrevo a medir el nivel de, por ejemplo, ansiedad. Puedo tomar el test de Hamilton y mido ansiedad en un grupo de personas. No me interesa cotejar por sexo, por edad, por nada. Pero en cambio, cuando estoy interesado en comparar grupos, por ejemplo, tengo un grupo, el grupo A con el grupo B, puedo tener simplemente ya una cuestión de un objetivo que no necesariamente es una correlación, sino es una comparación, ¿no es cierto? Que entra dentro de estos estudios transversales, ¿sí? Comparación. Y por otro lado, en cambio, si yo estoy tomando una muestra única y comparo la variable, más bien correlaciono la variable X con la variable Y, son dos variables, en ese caso sí estoy utilizando una correlación, entonces ya no necesito de dos muestras. Ok, ¿qué más tenemos? Esto para los estudios que son descriptivos. Muchos utilizan esto. Un pecado o un problema, un aspecto que hay que resaltar es que muchas personas suelen poner esos objetivos que van a correlacionar o van a relacionar con todas las variables sociodemográficas. Puedo hacer comparaciones y correlaciones siempre y cuando tenga una estadística lo suficientemente robusta, es decir, pueda decir que mis datos tienen un poder estadístico
superior o igual al 80%. Si quiero hacer una comparación por sexo, si quiero hacer una comparación por edad, quiero hacer un análisis de correlación, siempre tengo que pensar en el poder estadístico para las correlaciones. Estas no se pueden improvisar, tienen que estar planificadas previas a hacer la muestra para tener un gran dato. O, en su defecto, si no son datos con modelos fijos, si son aleatorios, ese dato aleatorio tiene que ser lo suficientemente robusto como para, o lo suficientemente fiable, lo que en estadística se conoce como poderoso, o sea, tiene que haber una estadística poderosa que le respalde, para lo cual se puede trabajar con software o páginas web. Yo recomiendo el uso particularmente de G-Power para medir para cada tipo de prueba que vaya a hacer. Entonces, mis hipótesis van a ser coherentes. Bien, esto en cuanto a los estudios cuantitativos transversales. Vámonos con los estudios cuantitativos longitudinales. Estos, en cambio, implican por lo menos dos evaluaciones. Sí, yo he visto de 3, de 4, existen a veces por años, por décadas, se puede hacer por centenarios, el comportamiento económico del Producto Interno Bruto del Ecuador, y voy midiendo lo que ocurre desde los últimos 40 años, midiendo año a año. Entonces voy a ver las tendencias, qué es lo que ocurre, qué es lo que posiblemente causa todo eso. Son los estudios longitudinales o evolutivos. También puedo medir, por ejemplo, el estado de salud de una persona o de pacientes que han contraído VIH y puedo estudiarles a lo largo de 20, 30 años antes de que hayan generado la enfermedad del SIDA, particularmente. Lo mismo se puede aplicar en psicología, lo mismo se puede aplicar en las ciencias sociales a nivel general, ¿sí? Entonces, estos son los estudios longitudinales, es decir, que tienen una evolución. Bien, en cuanto a la evolución, aquí hay estudios de corte también que son interesantes, de estos vamos a hablarlos un poco más. Quiero hacer una precisión que el texto de Hernández, Fernández y Bautista no necesariamente es la panacea. De hecho, muchos estudiosos, voy a tomarme dos ejemplos simplemente por dar como ejemplo adicional de cuáles son estos. Estos ejemplos que quiero manejar, por ejemplo, esta es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene una particularidad. Ellos tienen un documento oficial que son las normas de trabajos de graduación. En esas normas, por ejemplo, especifican qué diseños. Y me tomo algunos por simplemente dar un ejemplo para que se note que son muy parecidos. Hay el reporte de caso, puedo hacer el estudio en un colegio, en una universidad concretamente, en un grupo de personas, estudiar algo. Serie de casos es que puedo utilizar más de un grupo para reportarlos. En cuanto a los estudios transversales, que es lo que habíamos señalado anteriormente, hay estudios de una sola medición que pueden ser parecidos incluso a los anteriores, y los estudios de corte. Los estudios de corte son evolutivos, entonces puedo ver la primera, la segunda, tercera corte de una maestría, las notas de los estudiantes, etc. Bien, vámonos con los estudios descriptivos o analíticos. En este caso, en cambio, estamos hablando ya de estudios que son, que tienen a veces el propósito de comparar, como puede ser este el caso, o estudios que quieren correlacionar. Y aquí nos señalan también, hay estudios transversales, que en este caso quiero comparar dos grupos de la población, o puedo simplemente tener una corte comparativa. Quiero ver lo que sucedía en el año 2000 con el año 2010 y con el año 2020. Sí, quiero ver la situación epidemiológica. Estudios de caso control, los casos que ya pueden estar, incluso en esta situación pueden haber retrospectivos, ¿sí? En el que se interviene en un grupo y en el otro es un control. En otro grupo, en cambio, puede ser cosas que se intervinieron y cosas que no ocurrieron. Personas que tuvieron una infección, personas que no tuvieron una infección. Puedo compararlas, ¿sí? Y los estudios ecológicos, que no vamos a ampliarlos porque realmente estos tienen una similitud con el texto que les estoy manifestando, ¿sí? Bien, tomaré otro ejemplo.
Este es un ejemplo, en cambio, de un documento chileno, que les pongo aquí la fuente, ustedes pueden consultarlo. ¿Sí? También es un estudio del 2020, me parece, si no estoy mal. Este estudio particularmente nos señala los estudios, diseños observacionales y los diseños experimentales, para que se note la similitud, ¿sí? Y aquí están, por ejemplo, los estudios que les señalaba, los estudios de corte, ¿no? De cortes retrospectivas, particularmente, que le permiten estudiar el histórico de tal o cual situación, ¿sí? Entonces, son otros diseños, son especificaciones técnicas que me permiten trabajar cuando yo tengo que reportar mis datos, y además son de comunicación muy parecida, por lo tanto, pretenden ser universales, es decir, pretenden funcionar en todo lado, aunque varían ligeramente los nombres. Sí, algunos les llaman, en vez de estudio de casos, les llaman reportes de casos, otros estudios de serie de casos, tenemos los estudios de corte transversal, hay corte longitudinal, como habíamos señalado acá, y, en fin, son los estudios que se pueden señalar como los más empleados dentro del campo de las ciencias sociales y las ciencias médicas. Vamos a analizar el tema de los diseños cualitativos. Los diseños cualitativos, en su defecto, lo que hacen es particularmente trabajar con base a algunos diseños que son sugerentes, pero no son del todo ya preestablecidos. Por ejemplo, empecemos con la teoría fundamentada, que es el tema más en boga, el tema que mayor atención ha captado dentro de los estudios sociológicos, antropológicos y, bueno, buena parte de los estudios psicológicos. Incluso en los estudios literarios hay quienes pueden hacer uso de estos elementos. La teoría fundamentada puede basarse en diseños sistemáticos y emergentes. Ambos diseños se sirven de softwares concretos como puede ser el Atlas T, el En Vivo, son softwares que sirven para la cuestión hermenéutica particularmente. Estos de aquí, ¿sí? Son tipos de codificación que me permiten identificar algunas ideas, empatarlas con alguna categoría, formar códigos, familias de códigos, etcétera, y luego generar una teoría nueva, es decir, procuran no partir de la teoría hacia la realidad o hacia de lo general a lo particular, sino de lo particular hacia lo general. Procuran encontrar cuestiones desprendidas lo más posible de la teoría y de ahí formular sus conocimientos nuevos. ¿Sí? Esto es utilizado sobre todo en los estudios interpretativos, ¿no es cierto? Esto es lo contrario a la investigación cuantitativa. Pueden encontrarse, pero no es algo de uso común, ¿no? Entonces dejemos estos como el diseño más empleado por el momento. También están los diseños etnográficos, donde ya estudio, acá por ejemplo puedo hacer una una entrevista a expertos, un diálogo, puedo analizar cartas, puedo analizar videos, puedo utilizar imágenes para hacer todo este análisis de la teoría fundamentada, ¿sí? En cambio, pero no estoy preocupado necesariamente en el grupo de las personas que conforman. Puedo preguntar, por ejemplo, ahora mismo a todos mis vecinos sobre cuál es su situación, a mis vecinos y a familiares y amigos expertos sobre cómo ven el asunto del confinamiento por la situación del COVID-19. Y cada uno me puede dar su punto de vista y lo puedo analizar. En cambio, cuando entro a un diseño etnográfico, cambia un poco el asunto. ¿Por qué? Porque ahí estoy preocupado de un grupo, de una organización, de una comunidad. Por ejemplo, un grupo como puede ser un grupo etario, adultos mayores, concretamente, que se reúnen a tomar café el día miércoles en el Parque Calderón de la ciudad de Cuenca, en el restaurante tal, concretamente. Sí, en cambio, las organizaciones, puedo tener una organización de campesinos, etcétera. Comunidades, puedo tomar la comunidad de afrodescendientes en Cuenca, o dentro de las organizaciones puedo tomar una organización de mujeres trabajadoras sexuales y puedo hacer todo el análisis. El nivel de convivencia, las relaciones, las situaciones que ellos viven particularmente es de interés de los estudios etnográficos. Bien, otro estudio que vamos a tener en cuenta dentro de los diseños son los diseños fenomenológicos.
Estos estudios, en cambio, están preocupados de cuestiones más internas propias del individuo, al estilo Freud con sus pacientes, o simplemente de diálogos profundos, de entrevistas profundas, de relaciones de naturaleza mucho más emocional y de vívida experiencia. ¿Sí? Entonces, estos suelen, en cambio, describir esas emociones, esas situaciones, cómo afronta particularmente. Por ejemplo, puedo tomar pacientes del COVID, cómo han vivido compartiendo con su familia la situación en un encierro, pese al que ya tienen en su departamento, en su casa, mantener el aislamiento y toda la situación psicológica, moral y todo lo que tiene que ver alrededor de eso. Eso es un diseño fenomenológico. Estoy preocupado particularmente de esas experiencias de cada uno, ¿sí? Bien, vámonos con otro. Este de acá, en cambio, son los diseños de investigación-acción. En estos, aparte de evaluar, de conocer, de conversar, de analizar la situación particular de una o más personas, acá lo que me interesa es una participación, es decir, yo me convierto, tomo partido de alguna idea y lo que quiero es cambiar. Por ejemplo, si los grupos de trabajadoras sexuales me parece que están siendo violentadas sus derechos porque tienen proxenetas, entonces mi labor será tratar de que se supere esa situación o simplemente hacer que las mujeres dejen este oficio, se dediquen a otra cuestión, o en una organización campesina que mejoren su situación, su nivel, sus condiciones de seguridad, sus derechos, sus precios justos, etcétera. Mi investigación y mi participación para que ocurra, para que se alcance ese objetivo, pues van a hacer, puede ser desde una visión técnica, una visión política emancipadora, deliberativa, etcétera. Sí, pero en este caso tengo una participación. Ya no soy solamente un observador, como podría ser en este caso, en este caso o en este caso. Acá ya me vuelvo parte, en cambio, del problema, me convierto en parte de la solución. En los diseños narrativos, esto, bueno, se utiliza mucho para conocer las historias de vida de una persona, de un grupo de personas o de mí mismo. Puedo contar una historia de vida señalando tal o cual situación. Esto puede hacer un psicólogo como una terapia, conocerle a un paciente y le puede invitar a escribir un texto, un libro, a contar su historia, a narrar su historia, un audio, y después analizar esta historia, escribir hasta un libro, lo que sea, ¿sí? Entonces, este es uno muy parecido incluso al ámbito literario que puede servir mucho en ese sentido. Muchos de los eh, antropólogos emplean este método de acá, ¿sí? Listo, estos son los diseños de investigación cualitativa, los más conocidos. Desde luego, esto no es una camisa de fuerza, esto está abierto y está a consideración. A veces puedo combinar, puedo seleccionar. Por ejemplo, todos estos métodos pueden emplear el Atlas T para sus estudios. Pueden utilizar la codificación y viceversa. Puede utilizar la teoría fundamental a valerse en un momento de diseños narrativos, de investigación, acción. O sea, todo esto va a depender de la situación, que si quiero ser participante o no participante de la investigación. Ok, nos vamos ahora con los diseños mixtos. Conozcamos a los diseños mixtos. En los diseños mixtos, desde luego, vamos a abordar la combinación del método cuantitativo con el cualitativo. No tanto del método, hablemos más bien de los diseños. Yo prefiero hablar de diseños antes que de métodos, porque métodos nos recurren fundamentalmente a la tipología general de la investigación y caen en el ámbito epistemológico de las ciencias y se preocupan a ese nivel. En cambio, un diseño, ya estoy yéndome a cuestiones mucho más prácticas de investigación y se refieren a seleccionar los elementos concretos de insumos que pueden servirme para diseñar un instrumento, para aplicar el instrumento, para medir el instrumento, para procesar el instrumento, ver la fiabilidad, etc. Bien, dentro de los mixtos tengo al primero de ellos, que le llama Dexplos. Esto en realidad no es una invención ni una propuesta de Hernández Fernández y Baptista. Originalmente fue esto planteado por el texto de Creswell, que no conozco una traducción en castellano, pero Hernández Fernández y Baptista hace una traducción y obviamente señalando la fuente, pero
con el texto original es prácticamente el mismo. Y me he tomado aquí los organizadores de los autores mexicanos, Hernández Fernández y Baptista. Bien, el primero de ellos, rápidamente, es la relación cualitativa-cuantitativa. La relación cualitativa-cuantitativa se va a referir a un momento en el que yo levanto datos cualitativos, ¿sí? Estos me van llevando a un momento, y una vez que ya tengo mis datos cualitativos, encuentro la necesidad de hacer un estudio, en cambio, de índole cuantitativa, porque me encuentro en la situación. Por lo regular, es alguien que se planteó un estudio cualitativo, pero en el camino necesitó análisis cuantitativo. Por lo tanto, se emplea necesariamente el método exploratorio, pero me refiero al uso como auxiliar de la parte cuantitativa. Por ejemplo, estoy estudiando a un grupo de madres de familia que están trabajando con niños en casa, están enseñándoles en esta situación del COVID en casa, pero a la vez me encuentro que ellas pertenecen a una organización de mujeres feministas. Entonces quiero saber cuántas son. Y cuando me pongo a contabilizar esto, encuentro necesario hacer una encuesta. Y termino por combinar y hacerle cuantitativo a la vez. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente método, perdón, diseño, yo mismo me equivoco, el diseño DEXPLIS. Este ocurre al revés. En cambio, en este estoy haciendo un estudio cuantitativo de datos, ¿sí? Y de pronto me hallo en la necesidad de realizar un estudio cualitativo, ¿sí? Porque no puedo explicar bien con mis datos cuantitativos. Hice una encuesta y esa encuesta me olvidé de preguntarle un por qué. Por ejemplo, la mayoría de estas mujeres que tienen su educación, ¿sí? También, aparte de ser feministas, resulta que comparten una ideología religiosa, tienen un grupo de oración, ¿sí? Antimariano, pero a su vez es un grupo de oración de creyentes y todo. Entonces, lo que hace este grupo, digo, bueno, voy a preguntarles de qué se trata, tengo interés en saber eso. Ya sé, hay una cuestión que me hace particularmente saber de que todas ellas tienen reuniones periódicas y termino por evaluar la parte cualitativa, por qué se involucraron, cuál es la historia que está detrás de todo esto, su situación, sus deseos, sus sentimientos, etc. ¿Sí? Entonces, DEXPLIS se parecen un poco porque en el camino requieren de una cuestión auxiliar que puede ser el empleo del método cualitativo o el método cuantitativo. ¿Sí? Depende cómo hayan empezado. Siguiente, diseño. Este diseño, en cambio, es el diseño DITRAS. El DITRAS se va a referir concretamente a un transformativo secuencial. Bueno, el tema secuencial va a cortarse acá para explicar de qué se trata, pero quedémonos aquí con lo transformativo. Ocurre que yo ya, en este caso, ya he planificado desde un principio que sea el estudio cuantitativo y cualitativo, es decir, ya está planificado desde el principio. Acá estaba un poco abierto, me encontré en el camino a la necesidad y lo hice. Sí, puede haber planificado, pero si no había, tampoco tenía por qué hacerlo mixto. Pero acá, en cambio, ya está planificado desde el principio, ¿sí? Y lo que hago es considerar lo que originalmente está planteado dentro de un marco conceptual. Es decir, ya existe una teoría, ya existe una ideología sobre la cual quiero preguntar temas cuantitativos y cualitativos en un momento dado. Primero empiezo por lo cualitativo y luego voy a lo cuantitativo, o puede ser a la inversa, voy por lo cuantitativo y luego voy por lo cualitativo, ¿sí? La idea es que al hacerlo en un procedimiento y después ir al otro, me permita recabar datos aquí para mejorar mis instrumentos de acá, ¿sí? De la parte cualitativa para mejorar la parte cuantitativa. Lo mismo en la parte cuantitativa para tomar la parte cualitativa, ¿sí? Entonces, es esto, ya no son como auxiliares, sino acá ya están planificados previamente por la teoría y la idea es que el uno ocurre después del otro porque tiene que ser nutrido por el primero. En todos los casos que he señalado es así. No ocurre lo mismo con el siguiente diseño. Este diseño, en cambio, es el diseño de triangulación concurrente. Nótese esta palabra y voy a ponerle de rojo, concurrente. ¿Por qué? Porque el diseño concurrente, a diferencia de los otros, lo que hace es particularmente medir las dos cosas a la vez. Si me voy, por ejemplo, a medir a estas madres de familia y tengo el interés de conocerles a ellas en la parte cualitativa, a la vez le pregunto a los niños para ver el éxito, qué tan bien les está yendo en eso. Entonces a ellos les aplico una encuesta o les hago una prueba de conocimientos, etcétera. A los dos a la vez. No me interesa que nutran un instrumento al otro. Es posiblemente porque estoy haciendo un estudio a veces transversal. Lo que hago al final es una cuestión de
comparar los resultados del uno con el otro, pero no estoy nutriendo un instrumento con otro. ¿Por qué? Porque son concurrentes, es decir, que pueden ocurrir las dos al mismo tiempo y no necesariamente tienen que retroalimentar el uno al otro. Al final lo que hago es comparar y interpretar los datos de estas dos mediciones, pero no ya llamemos de mediciones, más bien estos dos levantamientos de información, ¿sí? Bien, vámonos con los otros. En cambio, estos son un poco distintos. ¿Por qué? Porque particularmente tienen una situación. ¿Cuál es? Acá está. La situación es la siguiente, que ellos están anidando, ¿sí? Me parece que este es el DIAC, si no estoy mal. Este puntito de aquí, que está aquí señalado, es que es nuestro objeto de investigación y lo que queremos es ir generando otros datos, ¿sí? Como si fueran capitas, porque simplemente estoy conociendo una anidación, es decir, una cuestión está en orden. Si estoy estudiando, por ejemplo, a chicos que tienen consumo de drogas en un colegio, estudio primero a ellos, ¿sí? Luego posiblemente estudie a los compañeros de ellos, ¿sí? Luego posiblemente estudie a los profesores de ellos, luego posiblemente estudie a los padres de familia de ellos, ¿sí? Entonces están anidados un grupo dentro de otro grupo, se pertenece un sistema a otro sistema, etcétera, 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 ¿sí? Esto es en el anidado, voy generando. Y luego puedo volver a los mismos, pero estoy tratando de ir analizando en espiral todo lo que ocurre. Vamos con un siguiente diseño. Este diseño, en cambio, se trata de uno parecido al que ya señalé, pero en este sentido no se trata ya solamente de un momento, sino se trata de que va generando esta espiral, ¿sí? Que les había señalado, pero también puedo tener otra espiral a la vez, ¿sí? Cualitativa, cuantitativa, son aspectos que se van retroalimentando el uno al otro, ¿sí? Y puedo no estar preocupado acá de las drogas, pero después puedo estar preocupado de la situación económica, puedo estar preocupado de la situación, llamémosle, a nivel general, por ejemplo, puedo estar preocupado de las relaciones parentales o relaciones de familia, etcétera. Todo esto se va retroalimentando en esa medida. Bien, voy a borrar esto porque me quiero ir finalmente a un comentario. He hecho una cuestión bastante rápida para que ustedes tengan una idea de cuáles son los diseños que particularmente están. Lamentablemente, muchos profesores de metodología de las universidades, y esto ocurre no solo en Ecuador, Perú, Chile, México, ocurre en muchos lugares, se centran en hablar del método cuantitativo y el método cualitativo, como si fueran dos modelos explícitos de cómo manejar la información. Son más bien dos tendencias, dos filosofías, si ustedes quieren ver, pero en realidad no nos ayudan en la parte práctica. Si quiero enseñar o si quiero aprender a investigar, tengo que entrar directamente a los diseños de investigación. Y en los diseños de investigación, pues, hay muchísimas opciones y a veces nombres que van variando, pero si ustedes empiezan a leer artículos científicos, van a terminar por comprenderlos y van a ver cómo se parecen. En realidad, como cualquier ciencia pretende encontrar leyes, como cualquier ciencia pretende encontrar cuestiones generalizables, generales. Yo me he tomado, por ejemplo, para trabajar en esta exposición pequeña, he tomado 3 fuentes. Las fuentes que he tomado son las de Hernández, Fernández y Baptista, sí, esta es de aquí. También he tomado la de Manterola, esta es de Chile, y la de UPSH de la Cayetano Heredia del Perú, sí. O sea, es un poco variado para que vean solamente lo que ocurre a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Y para que tengan ustedes su criterio propio, puedan buscarlos. O sea, tampoco es que estas sean las panaceas, hay muchísimos textos de metodología. Yo recomiendo, desde luego, por el momento estos 3. Tengo otros cuyas fuentes están fundamentalmente en inglés, pero de aquí ustedes ya pueden servirse a bibliografía que está citada para ampliar sus conocimientos. Bien. Les reitero, una de las cosas por las que yo me preocupo mucho de los diseños de investigación es justamente porque con ellos podemos hacer estadística o análisis hermenéutico. Si no tenemos esto, pues no nos va a ser fácil trabajar concretamente cuando queramos hacer un análisis de datos
que son estos de aquí. ¿Sí? Bien, pues este ha sido mi trabajo, mi colaboración. Espero que les sea de utilidad, sobre todo para los que están haciendo estudios de maestría y de doctorado. ¿Sí? No olviden, si quieren conocer un poco más de nuestra empresa, pueden ustedes visitar nuestra página web a investigar.net. ¿Sí? Chao.